A lo largo de la vasta historia cristiana, las herejías han surgido como sombras que intentan desviar la luminosa verdad del Evangelio. Sin embargo, en medio de estas tormentas doctrinales, Dios nos ha enseñado profundas lecciones que no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos llaman a una mayor comunión con Él. Querido oyente, en este viaje espiritual exploraremos 5 poderosas lecciones que surgen de las herejías, lecciones que nos invitan a abrazar la verdad con más fervor, a discernir con sabiduría y a permanecer firmes en la fe que una vez fue dada a los santos. Que estas reflexiones despierten en nosotros un renovado amor por la verdad y un ferviente celo por la pureza del Evangelio. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Empecemos por mi vida cristiana. Tengo muy pocos recuerdos de personas que hicieran referencia a los padres de la Iglesia, los credos o cualquier otro evento histórico del cristianismo, aparte de la Reforma Protestante. Lamentablemente, no creo que sea solo mi experiencia. La mayoría de los creyentes actúan como si fuéramos los primeros seguidores de Jesús, como si el cristianismo apenas hubiera comenzado cuando decidimos creer. Pero nada más lejos de la realidad. En mis estudios teológicos, recibí formación en historia de la Iglesia y teología, donde aprendí que una de las maravillosas verdades de nuestra fe en Cristo es que seguimos el legado de los cientos de millones de cristianos que nos precedieron. Tomamos la batuta de sus manos y ahora continuamos la obra de confesar a Jesús como Señor, proclamar la verdad de su resurrección y compartir el sólido fundamento de sus enseñanzas. Esta continuidad es vital para la Iglesia. En la fe cristiana, no hay cabida para creencias innovadoras. No nos sentamos frente a nuestras Biblias pensando que encontraremos en ellas algo que nadie haya visto antes. Al contrario, nos preocupa transmitir de generación en generación el mismo Evangelio que los primeros creyentes recibieron y difundieron. Por supuesto, no hemos llegado a 2 milenios de cristianismo sin que haya habido personas o grupos que hayan intentado negar o alterar algunas de las verdades esenciales de nuestra fe. Cuando una idea se desvía de los principios básicos de nuestra confesión cristiana, la llamamos herejía. El término herejía se utiliza para denotar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice las verdades cristianas vitales e innegociables que se enseñan en la Biblia. Entre estas verdades no negociables: primero, la existencia de Dios; segundo, la deidad de Cristo; tercero, la salvación por la fe; cuarto, la realidad de la Trinidad; quinto, la autoridad única y absoluta de las Escrituras; sexto, el mensaje del Evangelio. Querido oyente, desde Génesis, el enemigo siempre ha tratado de hacer que los seres humanos ignoren o renuncien a estas verdades y busquen sus propios conceptos para vivir conforme a ellas, lejos de Dios. La realidad de la incursión de herejías en la Iglesia de Cristo fue prevista por el apóstol Pedro, quien advirtió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que introducirán en secreto herejías destructoras, incluso negando al Señor que los compró, y atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Pasajes como este nos llaman a cuidar especialmente las doctrinas que enseñamos y defendemos en nuestras congregaciones. Al enfrentarse a las mentiras, los creyentes de diferentes épocas se han visto obligados a buscar la fuerza en la verdad. El resultado ha sido una iglesia global más capaz de combatir las artimañas engañosas del error. Del mismo modo, los herejes también nos han dejado valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Estimado oyente, estas son al menos 5 lecciones que todos los cristianos pueden aprender de las herejías que han surgido en la historia de la Iglesia. En primer lugar, comprender nuestras creencias es un antídoto contra el error. Arrio es uno de los herejes más prominentes de la historia de la Iglesia. Este sacerdote del siglo IV, procedente de Alejandría, aceptó la deidad y la eternidad de Jesús, pero negó que compartiera la misma esencia que el Padre. Aunque la Iglesia sabía que la declaración de Arrio era herejía, los creyentes carecían del lenguaje necesario para comunicar la verdad expresada en las Escrituras. Esto condujo a la primera reunión mundial de obispos en el año 325. El resultado fue la creación del famoso Credo de Nicea, que reafirma, con base en la Biblia, la igualdad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La herejía de Arrio causó división y conflicto en la Iglesia, pero también impulsó a los creyentes a desarrollar un vocabulario preciso y bíblicamente coherente para referirse a la relación entre las personas de la Trinidad. Debido a la persistencia y popularidad del error de Arrio, los creyentes comprendieron que no bastaba con llamar incorrecto a algo, sino que debían definir lo que consideraban correcto a la luz de las Escrituras. Para los seguidores de Cristo hoy, esto nos enseña que debemos armarnos de la verdad en nuestra lucha contra el error. En la práctica, esto significa saber qué pasajes bíblicos muestran la realidad del Dios Trino o la verdad de que Cristo vendrá por segunda vez. Para dar algunos ejemplos, necesitamos entender qué creemos y por qué lo creemos. Querido oyente, preguntémonos, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre esto?
¿Dónde lo dice? ¿Qué ha enseñado la Iglesia durante siglos sobre este tema? ¿Cuán esencial es este tema para nuestra fe? Las respuestas nos ayudarán a identificar el error y a resistirlo. Bíblicamente, número 2. Los misterios de Dios no se explican. Se protegen. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo es que hay un solo Dios? ¡Qué buena pregunta! En el siglo III, el teólogo Sabelio propuso la siguiente explicación, que posteriormente fue condenada como herejía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino un solo Dios que se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, Sabelio afirmó que Dios se presentó como Padre en la creación, en la cruz como Cristo y en Pentecostés como Espíritu Santo. Sin embargo, las Escrituras enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que comparten una misma esencia. El problema de Sabelio consistía en intentar comprender algo que Dios nunca explicó. El concepto de la naturaleza trinitaria de Dios es difícil de comprender. Siendo Dios santo, infinito y glorioso, no debería sorprendernos que su naturaleza escape a nuestra comprensión. Por esta razón, la Iglesia primitiva nunca buscó explicar el misterio de la Trinidad de forma exhaustiva. Más bien, lo respetaron como un misterio y se limitaron a preservar su complejidad sin ir más allá de lo que revelan las Escrituras. De igual manera, parte de nuestra labor como creyentes es reconocer los límites de nuestra razón y aceptar que, con Dios, a veces tendremos preguntas sin respuesta. Y eso está bien. Número 3. La buena teología no nace de buenas intenciones. Algunos herejes prominentes de la Iglesia probablemente tenían buenas intenciones. Apolinar, por ejemplo, propuso que Cristo era humano solo en apariencia. En su interior, explicó que era plenamente Dios. Su intención era noble. Quería defender la completa deidad de Cristo. Desafortunadamente, minimizó su humanidad en el proceso. Esto fue condenado por la Iglesia en el siglo IV, pues las Escrituras presentan a Cristo como plenamente Dios y plenamente hombre. Nadie comienza su vida cristiana con el deseo de convertirse en hereje. Pero es posible tener un deseo genuino de agradar a Dios y al mismo tiempo promover una mentira. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser alinearnos con lo que el Señor verdaderamente ha revelado en su palabra. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en esto, pues al hacerlo te salvarás a ti mismo y a quienes te escuchan». Timoteo y todo pastor deben examinar constantemente dos áreas importantes de preocupación: su vida y su doctrina. No hacerlo representaría un gran peligro tanto para Timoteo como para los miembros de su congregación. Si no se cuidaba, Timoteo podría naufragar. Si no cuidaba la doctrina, Timoteo podría desviar a otros o no acercarlos a la salvación de Dios. Quienes escuchaban a Timoteo como pastor debían escuchar doctrina. Su llamado principal no era entretener, divertir ni siquiera ayudar con asuntos prácticos. Era para presentar la doctrina bíblica y cuidarla. Querido oyente, recuerda que este mandamiento fue dado primero a un ministro, Timoteo, y luego, por extensión, a todos los cristianos. El texto dice: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina». En otras versiones, la palabra doctrina se traduce como enseñanza. En otras palabras, pastor, estudia teología. Incluso hasta el final de su vida, Pablo fue un ejemplo de estudio diligente. A pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras y de todo lo que había visto y experimentado como apóstol, le suplicó a Timoteo en el último capítulo de su última carta inspirada: «Cuando vengas, trae los libros, especialmente los rollos». Si alguien no necesitaba estudiar teología más, ¿no crees que era Pablo? Si alguna vez tuvo que ser cuidadoso con su enseñanza, ¿no crees que fue justo antes de morir? Pero sabía que mientras su mente funcionara, no había nada mejor que cultivar que la verdad de la palabra de Dios. Durante décadas, he observado que pocos ministros persisten en el estudio de la teología. Muchos dejan de leer libros, escuchar podcasts o asistir a conferencias diseñadas para agudizar su pensamiento teológico y profundizar su comprensión doctrinal. Las palabras de David Wells en su libro «No hay lugar para la verdad» son aún más ciertas hoy en día. Ahora tenemos menos fidelidad bíblica, menos interés en la verdad, menos seriedad, menos profundidad y menos capacidad para comunicar la palabra de Dios a nuestra generación de una manera que ofrezca una alternativa a lo que ya piensan. En tiempos mucho más complejos que hace 30 años, la Iglesia y sus líderes necesitan más teología, no menos. Te salvarás a ti mismo y a quienes te escuchan. Y así como la infidelidad o la negligencia de un pastor son fatales para la Iglesia, también es correcto atribuir la salvación de la Iglesia a la fidelidad y diligencia del pastor. Es cierto que solo Dios salva, y ni siquiera la más mínima parte de su gloria puede transferirse al hombre.
Pero la gloria de Dios no se ve disminuida en absoluto por el uso que hace de la obra de los hombres para otorgar la salvación. Spurgeon dijo una vez: hace muchos años, la mitad de Hamburgo fue incendiada. Y entre los incidentes ocurridos, una casa grande estaba conectada a un patio donde había un perro negro enorme. Este perro negro ladraba y aullaba furioso en plena noche. Y solo por sus ladridos, la familia despertó justo a tiempo para escapar de las llamas, y salvaron la vida. Pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera y, aunque ladró y salvó la vida de otros, se quemó. Oh, que ustedes, que trabajan para Dios en esta iglesia, no mueran así. No permitan que sus pecados los encadenen de tal manera que, mientras advierten a otros, ustedes mismos estén perdidos. Sin ánimo de reprochar ni ofender a nadie, permítanos decir, que Dios tenga misericordia de ese ministro que no predica la palabra de Dios. Esto sería una grave omisión y un pecado ante Dios, con graves consecuencias para la congregación de creyentes. En el extranjero, debemos estudiar las Escrituras en comunidad. Las personas no pasan a la historia como herejes simplemente por malinterpretar un texto bíblico o una doctrina. Después de todo, incluso los cristianos más fieles a veces cometen errores doctrinales. Se considera hereje a un hereje cuando, tras ser confrontado por la iglesia, rechaza la corrección y decide permanecer en su error. En otras palabras, los herejes no son herejes por casualidad. Se apartan voluntariamente de lo que la iglesia considera esencial y verdadero. El teólogo del siglo II, Marción, es un buen ejemplo de ello. Marción rechazó los libros del Antiguo Testamento por considerarlos incompatibles con el Dios misericordioso del Nuevo Testamento. Por lo tanto, compiló su propio canon de las Escrituras y desarrolló su propia teología. La iglesia condenó sus ideas y él, en lugar de aceptar la corrección, prefirió fundar su propia iglesia con un sistema de creencias a su gusto. Esto, por supuesto, perjudicó mucho la unidad de la iglesia visible. Sin embargo, su error y rebelión nos enseñan que, si bien el estudio personal de las Escrituras es valioso, nunca debemos olvidar que pertenecemos a una comunidad de creyentes. Nuestra interpretación privada no es perfecta. Por lo tanto, necesitamos que otros creyentes evalúen nuestras conclusiones y maduren en el conocimiento de nuestra fe. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, encontramos un claro ejemplo de esto. Los bereanos eran más receptivos que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Los bereanos escuchaban las enseñanzas del apóstol y teólogo más famoso de la iglesia primitiva, autor humano de al menos 13 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, escudriñaban las Escrituras cuando Pablo enseñaba para comprobar si sus enseñanzas eran verdaderamente bíblicas. No aceptaban las enseñanzas de Pablo sin comprobarlo por sí mismos para ver si esto era así. Cuando los bereanos oyeron a Pablo enseñar, su reacción inmediata no fue, ¡wow, qué gran orador! No fue, no me gusta cómo habla. No era un predicador tan gracioso. Al contrario, querían saber, ¿son estas cosas así? ¿Enseña este hombre la verdad? Debemos escudriñar las Escrituras a diario para comprobarlo. Su investigación no fue casual. Tenía un propósito. Investigaban las Escrituras por ellos. Valió la pena esforzarse e investigar lo que decía la palabra de Dios y cómo la enseñanza de Pablo se correspondía con ella. Investigaban las Escrituras a diario para descubrirlo. No era una lectura superficial. Se dedicaban a un estudio diligente y extenso. Estudiaron. También escudriñaron las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así. Creían que podían encontrar y comprender la verdad de la Biblia. Para ellos, la Biblia no era solo un bonito libro de poesía o misterio, ni una agradable inspiración espiritual para la reflexión del día. Era un libro de verdad, y esa verdad estaba ahí para ser conocida. Pero a pesar de su diligente búsqueda y preocupación por la verdad, los bereanos no se volvieron escépticos. Recibieron la palabra con toda disposición. Cuando Pablo predicaba, tenían el corazón abierto, pero también la mente clara. Muchas personas tienen la mente clara, pero el corazón cerrado. Y nunca reciben la palabra con entusiasmo. Fueron estas dos cosas las que hicieron a los bereanos más nobles que los de Tesalónica. Por su parte, Pablo no tenía nada que temer de la diligente investigación de las Escrituras por parte de los bereanos. Si realmente buscaban a Dios y su palabra, descubrirían que lo que Pablo predicaba era cierto. Esto es exactamente lo que sucedió entre los bereanos. Muchos de ellos creyeron. Los creyentes deben recibir las verdades esenciales de la fe desarrollada en la iglesia primitiva, pero no deben confiar únicamente en su lógica interna. Los cristianos deben escudriñar las Escrituras para ver cómo estas enseñanzas se sustentan en el testimonio de la palabra de Dios.
No debemos actuar como si fuéramos los primeros en leer la Biblia. Pero tampoco debemos dejarla de lado para confiar en verdades externas como los credos que recibimos, las verdades que nos han sido transmitidas y que, mediante la autoridad de las Escrituras, verificamos y observamos. Finalmente, también debemos considerar que los bereanos aprenden como una iglesia reunida. Esto no debería sorprendernos, pero quizás sí en nuestra era individualista. La idea de estudiar teología evoca podcast, devociones privadas y lecturas personales. Esta no era la forma de operar de los bereanos. El texto nos dice que se reunían diariamente en la sinagoga para escudriñar las Escrituras. Esto implicaba la lectura pública de las Escrituras, el debate y la discusión con los maestros, la enseñanza y la exposición, así como conversaciones sobre las enseñanzas. Este acto de interpretación, independientemente de sus detalles, se realizaba en comunidad. Esto no es incidental, sino fundamental para el propósito mismo de la Escritura. Uno de los teólogos posrreforma, Franciscus Junius, nos ayuda en este punto. Junius distingue entre el propósito principal de la Escritura y su propósito instrumental. Su propósito principal es la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su propósito instrumental es la gloria de Dios en la Iglesia mediante la sabiduría de la verdadera justicia, el debilitamiento de nuestras adicciones pecaminosas y la llegada a la plenitud de Cristo, lo cual constituye el bien presente y futuro de la Iglesia. Este es un punto clave para la interpretación bíblica. Si el propósito de la Escritura es la revelación de Dios y su gloria en la Iglesia, entonces no puede interpretarse correctamente sin la comunidad, la sabiduría y la misión de la Iglesia. Si queremos ser bereanos, no debemos separar la práctica teológica de la comunidad. Nos necesitamos mutuamente para discernir las enseñanzas de la Escritura. La teología no puede hacerse al margen de la Iglesia. Número 5. Debemos ser estudiosos de nuestra historia como Iglesia. Quienes desconocen su historia están condenados a repetirla, dijo el filósofo George Santayana. Y creo que nadie podría estar más de acuerdo con él que los cristianos. Muchos de los errores que circulan entre los cristianos hoy en día son herejías que la Iglesia ya ha condenado en el pasado. Al desconocer nuestra historia, nos enfrentamos a estas herejías sin las herramientas que nos legaron nuestros predecesores en la fe. Por ejemplo, los cristianos ni siquiera necesitan considerar que podemos ganarnos la salvación mediante nuestras buenas obras o que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Estas son ideas heréticas condenadas por la Iglesia Universal en el siglo V, cuando el monje Pelagio las propuso por primera vez. No, Dios no ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. De hecho, parafraseando a Agustín de Hipona, si alguien cree que la naturaleza humana no necesita el poder de Cristo, es enemigo de la gracia de Dios. La Iglesia lleva siglos enseñando esto. Escuchar las voces del pasado nos ayuda a afrontar las nuevas formas en que resurgen viejos errores. Por lo tanto, al considerar una corriente de pensamiento, vale la pena preguntarse, ¿ha escuchado la Iglesia esta idea antes? ¿Cómo respondió? Consideremos la sabiduría de Dios en nuestros hermanos y hermanas del pasado. Como cristianos, formamos parte de un gran legado de fe. Por eso es bueno que miremos atrás y tomemos nota de lo que hemos aprendido como Iglesia. Sí, podemos vivir como cristianos sin pensar en los creyentes que nos precedieron. Pero, ¿por qué querríamos hacerlo? ¿Qué sabiduría encontramos en las páginas de nuestra historia como Iglesia? Hagamos de esa sabiduría nuestra labor de proclamar la verdad de Cristo a nuestra generación. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Que Dios los bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.